El Protocolo de Kioto. En la última etapa del siglo XX ha habido una especie de apertura, una especie de posibilidad de expansión infinita, pero no es así. Estamos sobre un pequeño globo azul, la Tierra. Los problemas del planeta son los de la humanidad. La población humana se multiplicará por 10 entre 1800 y 2050. Habrá que encontrar la forma de vivir todos juntos en un planeta cuyos recursos son limitados. Ich bin ein Berliner. It is complete independence that we want. I have a dream. Momentos críticos. Introducción. Las sociedades humanas han dependido durante mucho tiempo de un modo de explotación de la naturaleza llamado tradicional, basado esencialmente en la agricultura, la artesanía, el comercio y el uso de energías naturales, tales como el agua, el viento o la fuerza muscular. El impacto negativo del hombre sobre su entorno era muy pequeño, pero a finales del siglo XVIII se produjo un cambio radical, primero en Gran Bretaña y Bélgica, y luego en Francia, que recibió el nombre de Revolución Industrial. Desde entonces el paisaje industrial se cubrió de fábricas con chimeneas altas que arrojaban humo negro. Comenzó la contaminación a gran escala y la emisión de dióxido de carbono. En la década de 1950, con el auge de la sociedad de consumo y el boom económico de los 30 gloriosos, los países industrializados necesitaron cantidades cada vez mayores de petróleo y gas natural. Al mismo tiempo, los estudios científicos comenzaron a mostrar que el uso de los humanos de su entorno podía poner en peligro al planeta de forma irreversible. Los científicos, que habían comprobado durante 20 años una disminución exponencial de los glaciares, previeron su desaparición total en los Alpes antes de 2050, si continuaba el calentamiento climático. El glaciar Pasterze, situado en las cumbres más altas de Austria, retrocede entre 25 y 30 metros al año. Desde 1852 ha perdido 3 kilómetros y el fenómeno se ha ido acelerando durante los últimos 10 años. Los estudios han demostrado que la explicación más plausible de dicho retroceso es el calentamiento climático de nuestro planeta. Con el fin de luchar contra ese fenómeno y generar una toma de conciencia profunda y rápida a escala mundial, las Naciones Unidas iniciaron hace 3 decenios negociaciones que tienen como fin reducir la emisión de gases de efecto invernadero, responsables del cambio climático. El Protocolo de Kioto, adoptado el 11 de diciembre de 1997, fue el primero de los compromisos internacionales con el fin de proteger al planeta. Pero para entender mejor los contenidos y propósitos del Protocolo de Kioto, revivamos etapa por etapa los sucesos que han llevado a su ratificación. Cronología. A finales del siglo XVIII se produjo una transformación radical, primero en Gran Bretaña y Bélgica y después en Francia, que recibió el nombre de Revolución Industrial. El trabajo se automatizó, lo que permitió aumentar la producción. La industrialización fue posible gracias a los progresos tecnológicos y científicos. La agricultura se mecanizó y se convirtió en productivista. Hubo un cambio demográfico profundo y aumentó la población. Había abundante mano de obra, reforzada por los trabajadores que sobraban en el campo. La explotación minera se generalizó en todos los estados europeos. Los transportes, tanto el ferrocarril como el automóvil, la siderurgia, las manufacturas, eran grandes demandantes de energía. Comenzó el uso de combustibles fósiles. El petróleo, descubierto en los Estados Unidos a mediados del siglo XIX, permitió el desarrollo de la recién nacida industria del automóvil, que conoció sus primeros días de gloria con el fabricante norteamericano Henry Ford, y de la aeronáutica.
e iba a transformar el mundo industrial, sustituyendo al carbón después de la Segunda Guerra Mundial. Las emisiones de dióxido de carbono se dispararon. Desde la revolución industrial, el uso masivo del carbón y luego de combustibles fósiles ha generado emisiones de gas de efecto invernadero, sobre todo a finales del siglo XVIII. A finales del siglo XIX, el sueco Svante Arrhenius puso de manifiesto la responsabilidad de la actividad humana en el calentamiento climático. En 1895 expuso el principio del efecto invernadero ante la Academia Sueca de las Ciencias. La relación entre los gases de efecto invernadero y el calentamiento se estableció hace muchos años. Solo desde que tenemos ordenadores hemos podido cuantificar mejor las cosas. Pero las bases teóricas y experimentales referentes a la influencia de los gases de efecto invernadero sobre el calentamiento se conocen desde hace mucho. Los rayos del Sol, al pasar a través de la atmósfera, pierden una parte de su energía antes de llegar a la Tierra. La superficie terrestre absorbe parte de la energía que le llega y la transforma en calor. Luego la refleja en dirección a la atmósfera. Es el efecto invernadero natural. Sin eso, la Tierra tendría una temperatura del orden de los 30 grados bajo cero. Gracias a eso tenemos una temperatura que permite vivir a los humanos. Aunque la atmósfera está formada por vapor de agua y dióxido de carbono, Arrhenius advertía que había que tener cuidado con las emisiones de CO2, consecuencia de la utilización de combustibles fósiles, porque podían hacer aumentar la temperatura terrestre. Existe un equilibrio frágil. Y se trata de intentar no modificar dicho equilibrio, porque podríamos llevarnos algunas sorpresas. Sin embargo, sus avisos no tuvieron eco. Este ascenso, que nació en el siglo XIX, se disparó como una flecha a partir de 1950. En los años 40, los progresos técnicos permitieron constatar que el aumento de emisiones de carbono llevaba consigo un ascenso de las emisiones de infrarrojos, lo que, como explicó Gilbert Plas en 1957, llevaba al calentamiento climático. Fue también el período de auge económico de los 30 gloriosos. Nació la sociedad de consumo. El baby boom de los años 50 hizo que aumentara una población que tenía más ingresos y mejores condiciones de vida. Se consumía más. Para satisfacer esas necesidades, los países modernizaron sus economías, produjeron en masa y se industrializaron. Al comienzo de esa época de crecimiento económico formidable, se lanza la primera acusación contra la actividad humana, a la que se considera responsable del calentamiento climático. En 1956 se realizan las primeras mediciones de dióxido de carbono en Hawái y Alaska, y queda en evidencia la concentración global creciente de CO2. A comienzos de los años 70 se produjo curiosamente un descenso de las emisiones por petróleo y gas. Dicho descenso se debió a las disputas del petróleo. El 16 y el 17 de octubre de 1973, los países árabes, miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, anunciaron un embargo de sus suministros de petróleo. El precio del barril de bruto aumentó un 70% y la producción de petróleo descendió un 5% al mes. Los occidentales se dieron cuenta de hasta qué punto eran energéticamente dependientes. Algunos países habían comenzado ya con la energía nuclear y decidieron dedicar más medios a ella. Los Estados Unidos y Francia tenían las centrales nucleares más importantes del mundo. Se dieron cuenta de pronto de que aquello era finito y que había que empezar a economizar energía y a pensar en energías renovables. Fue seguramente la primera vez que había una conmoción energética de esa magnitud. Los países consumidores de petróleo se unieron de inmediato para crear en 1974 la Agencia Internacional de la Energía. Sin embargo, se miró muy poco hacia el desarrollo de las energías renovables, al que se dedicó tan solo el 2% del presupuesto. En 2009, la AIE dio lugar a la Agencia Internacional de las Energías Renovables, IRENA, que cuenta con 136 países de todos los continentes. Están formadas principalmente por la eólica, la solar, la hidroeléctrica, la geotérmica y la maremotriz.
Frente a ellas están los llamados combustibles fósiles: el petróleo, el carbón y el gas. Durante los años 60 y 70, cuando los 30 gloriosos vivían su último decenio de crecimiento, el movimiento hippie se extendió por todo el mundo. En los años 50 había personas que se hacían preguntas. Era una corriente con el desarrollo medioambiental que se daba tanto en el norte como en el sur, en todos los países en desarrollo. Gente como René Dumont, que escribió África Negra, una salida en falso. En los años 60 el movimiento tomó más fuerza, y no fue casualidad que cuajara entre 1968 y 1972. A partir de finales de la década de los 60, los cambios sociales hicieron que emergiera una conciencia ecológica que se fue imponiendo de forma progresiva en todos los ambientes, sobre todo en el seno de los movimientos políticos de los países desarrollados. Por su lado, dos científicos, Syukuro Manabe y Richard Wetherall, predijeron que las emisiones de CO2 se iban a doblar desde entonces al año 2000 y que la temperatura iba a aumentar en 2,5 grados. En 1972, la Conferencia de Naciones Unidas, celebrada en Estocolmo, hizo recaer la atención sobre el hecho de que la contaminación es transfronteriza y necesita una acción coordinada de todos los países. No se puede resolver el problema diciendo nos ocuparemos de los 3 o 4 países que emiten más gases de efecto invernadero, haremos algo con ellos y luego nos ocuparemos de los demás. No, porque las decisiones que tomen hoy los países pobres determinarán las emisiones de 2050, de 2100. La correlación que existe entre la actividad humana y el cambio climático se presentó en Ginebra en 1979, durante la primera Conferencia Mundial sobre el Clima. La declaración llamaba a todos los países a prever y prevenir las posibles consecuencias de la acción del hombre sobre el clima que pudieran perjudicar el bienestar de la humanidad. Participaron varios ministros en la conferencia, lo que fue un signo que anunciaba que el cambio climático se iba a convertir en un tema muy importante a nivel público y oficial. En efecto, la medición de la temperatura terrestre ha mostrado un ascenso fuerte e inhabitual de la misma desde hace 150 años. El aumento ha sido todavía mayor a partir de los años 80 y se ha acelerado todavía más a partir del fin del decenio. En esos años, la comunidad científica internacional realizó avances importantes en el conocimiento del cambio climático. Durante más de siglo y medio, se sabía que había un problema, pero no éramos capaces de medirlo. No podíamos ver sus efectos. Todo cambió a partir de 1985, cuando se reconstruyó la historia del planeta desde hace 50.000 años. Ahora tenemos pruebas del calentamiento climático. Lo sabemos medir. Podemos prolongar el esquema y ver qué pasará en el futuro. La comunidad científica internacional alertó en 1988 a Naciones Unidas sobre la necesidad urgente de reducir un 20% las emisiones de CO2 desde entonces a 2005. Esta organización agrupa a casi todos los países miembros de Naciones Unidas. Trabaja para conocer el funcionamiento del calentamiento climático, sus consecuencias en la biosfera, nuestro sistema socioeconómico y las posibilidades de reducir la emisión de gases de efecto invernadero. El GIEC explica que el calentamiento climático se debe al efecto invernadero y que este está generado por ciertos gases que se encuentran en la atmósfera. A partir del siglo XIX se ha constatado un aumento importante de ciertos gases en la atmósfera. Ese ascenso crea un efecto invernadero adicional, que se suma al efecto invernadero creado de forma natural. Al resultante de la emisión de gases debidos a la actividad humana se le denomina efecto invernadero antrópico. En el efecto invernadero no está solo el CO2. Hay un conjunto de 6 gases que se contemplan en el protocolo de Kioto, pero el conjunto se traduce en CO2 o equivalencia a CO2. El dióxido de carbono, un gas negro que no es bueno, se genera en las refinerías de petróleo, las fábricas de gas, las minas de carbón, las centrales de carbón. ¿Cuáles son los sectores que utilizan esas energías de forma masiva? La industria. Los edificios hay que calentarlos, que iluminarlos, consumen mucha energía y emiten mucho CO2.
Los transportes por carretera y aéreos no dejan de crecer y de consumir queroseno. También cuenta el transporte marino. Las emisiones de gas invernadero se dan también en la agricultura, que presenta entre el 17 y el 18% de las emisiones totales. El transporte supone el 23%. Los edificios no están lejos del 40%. La agricultura es emisora por utilización de vehículos diésel y en el proceso de transformación de sus productos, pero también porque transforma el suelo. Y ciertas actividades agrícolas, como la ganadería, generan mucho metano. El metano es uno de los gases de efecto invernadero. Permanece menos tiempo en la atmósfera que el CO2, pero es 21 veces más potente que el CO2. Los arrozales, por ejemplo, liberan mucho metano. Otra fuente importante de emisión de gases de efecto invernadero es la deforestación. Se calcula que la deforestación supone el 20% de emisión mundial anual de gases de efecto invernadero. Es decir, que cuando se corta un bosque se emite CO2. Y al contrario, el bosque absorbe CO2. En mayo de 1989, a iniciativa de Francia, Países Bajos y Noruega, 24 países se comprometieron a luchar contra el efecto invernadero y a estabilizar sus emisiones de gas de efecto invernadero. Los hechos que estaban sobre la mesa de los negociadores y representantes de los países dieron origen al primer informe del GIEC, publicado en 1990, y que muestra los hechos con gran claridad. Muestra que la temperatura ya está aumentando y que posiblemente tenga relación con los gases de efecto invernadero. Y sobre todo, que si no se pone algún tipo de restricción, el calentamiento será muy intenso y tendrá consecuencias en muchos campos diferentes. En 1989 se creó la Fundación Mundial del Medio Ambiente, con el fin de permitir proteger su entorno a los países en vías de desarrollo. En 1990 se celebró en Ginebra la segunda Conferencia Mundial sobre el Clima. Los 150 países presentes, a la vista de los informes del GIEC, preconizaron el inicio de conversaciones para lograr una convención internacional. Las cosas fueron muy rápidas, porque el asunto del clima está más allá de las normas. Rebasa los asuntos humanos. Lo que tenían que discutir los responsables políticos eran las condiciones de vida en la Tierra. En 1992, en Río de Janeiro, en la Cumbre de la Tierra, se presentó un acuerdo a la firma, el Acuerdo Marco del Cambio Climático, que reconocía que los gases de efecto invernadero contribuían al calentamiento climático. Reconocía que es un problema global que exige la colaboración de todos. Reconocía también que aunque es una responsabilidad compartida, ya que la atmósfera es un bien común, había que reconocer que un ciudadano norteamericano emite 25 toneladas de CO2 al año, un europeo una decena y uno de Burkina Faso de 300 a 400 kilos. Todo el mundo debe participar, pero en la medida de sus responsabilidades. Muy poco después de Río, se vio que los países no hacían su trabajo. No se avanzaba. Los países reconocían el hecho, pero no actuaban. Era necesaria una reprimenda, por así decirlo. No se podía seguir así. Había que pasar a otra etapa. En 1995, ante una situación medioambiental que se agrava, Naciones Unidas inició un ciclo de negociaciones para que los países se comprometieran a marcar cantidades de reducción de emisión de gases de efecto invernadero. Esta decisión, primer paso hacia el Protocolo de Kioto, recibió el nombre de Mandato de Berlín. La Comunidad Europea se manifestó particularmente dispuesta al establecimiento de cuotas. En aquellos momentos, el segundo informe del GIEC mostraba varios aspectos alarmantes del aumento de la temperatura. La mayor parte de los glaciares de montaña se estaban fundiendo y algunos iban a desaparecer. La banquisa también se estaba fundiendo.
En cuanto al CO2 absorbido por los océanos, no se sabía durante cuánto tiempo lo podrían mantener, qué podría desencadenar su liberación, ni cuáles serían las consecuencias. Todo el mundo reconocía que el agua se calentaba y que era cada vez más ácida. Estaba claro que el calentamiento de los océanos afectaba a toda la vida marina. Algunas especies desaparecían, mientras otras aumentaban de forma desproporcionada, perturbando la cadena alimentaria. En 1995, la publicación de un nuevo informe del GIEC condujo al Protocolo de Kioto, que se negoció en Japón en diciembre de 1997 durante la tercera Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Los 38 países que lo adoptaron se comprometieron a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero al menos un 5% en el período de 2008 a 2012. La Conferencia de Kioto ocupará un lugar destacado en la historia de la humanidad porque fue la primera vez en la historia de la humanidad que se aceptó un límite. Diciéndolo de forma sencilla, se organizó un racionamiento de las emisiones en el conjunto de los países industrializados. Con el fin de establecer los métodos, las complicadas negociaciones continuaron en Buenos Aires en 1998, después en Bonn en noviembre de 1999 y al año siguiente en La Haya. Pero los países no se ponían de acuerdo en sus compromisos sobre reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. La Comunidad Europea, más comprometida en esta vía, abogaba por una actuación contundente en materia de protección medioambiental. Por otro lado, el Club del Carbón, formado por Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Rusia, Noruega y los países de la OPEP, se oponían a la instauración de cuotas porque no querían frenar sus economías. En las conversaciones de Kioto de 1997 estaban los norteamericanos. Participaron en la elaboración del texto y lo negociaron con sus socios. Pero cuando volvieron a casa, era la época de Clinton, el Senado dijo no. Nos impone una obligación que no impone a los países en vías de desarrollo. En 2001, el tercer informe del GIEC estableció con mayor certeza todavía que la actividad humana influye en el calentamiento climático. Los Estados Unidos, el mayor generador de gases de efecto invernadero, anunciaron que no ratificarían el Protocolo de Kioto. El Protocolo de Kioto es de 1997 y la retirada norteamericana se produjo en febrero de 2001 con el nombramiento de George Bush como presidente de los Estados Unidos. Australia le siguió. Pese a todo, el resto de los países industrializados decidieron ratificar el protocolo. Lo firmaron 186 países. Parecía que su aplicación iba por buen camino, hasta que Rusia aplazó la ratificación, bloqueando su entrada en vigor. No basta con tener un texto con el que todo el mundo esté de acuerdo, que fue el caso de Kioto en 1997. Falta que los países firmantes ratifiquen su compromiso. Y para eso hace falta la aprobación de los parlamentos. En efecto, el tratado no puede entrar en vigor a menos que lo ratifiquen 55 países y que dichos países emitieran al menos el 55% de las emisiones de CO2 en 1990. Rusia ratificó finalmente el Protocolo de Kioto en 2004, antes de la Conferencia de Buenos Aires, lo que permitió poner en marcha un dispositivo vinculante. Sin embargo, quedó manchado por el rechazo categórico de los Estados Unidos, la India y los miembros de la OPEP, que se negaron a aceptar compromisos más allá del período previsto por el protocolo, es decir, 2012. Cuando el Protocolo de Kioto apenas había entrado en vigor sin la firma de los Estados Unidos, en noviembre de 2005, en Montreal, durante la 11ª Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, se decidió prorrogarlo hasta 2012. Solo quedaba rediseñar el tratado y esperar a que los Estados Unidos lo firmaran. Los Estados Unidos consideran que, como gran potencia dominante del planeta, no se tienen que someter a los tratados vinculantes del marco de Naciones Unidas. Rechazan que el aspecto supranacional de Naciones Unidas se imponga a sus leyes nacionales. En 2007, la Conferencia de Bali estableció la hoja de ruta del futuro Tratado de Copenhague. Estipula que los acuerdos referentes al Protocolo de Kioto se deben poner en práctica lo más tarde en diciembre de 2009. En 2009, estos son los países que habían ratificado el Protocolo de Kioto.
En la conferencia de Copenhague, cuando se inauguró en diciembre de 2009, había muchas expectativas sobre la elaboración de un acuerdo post-Kioto. Los informes del GIEC indicaban que si la temperatura se elevaba 2 grados respecto a la de 1850, las catástrofes y los cambios climáticos serían terribles. Lo que está en juego es una refundición total de las sociedades industrializadas y el futuro de los pueblos más pobres del planeta. Durante los siglos XIX y XX, todos los países han seguido el mismo camino de desarrollo. Utilizar energía barata, petróleo, gas, carbón, para hacer funcionar la máquina económica y mejorar las condiciones de vida. Si se cortara ese camino, significaría impedir el desarrollo. ¿Seremos capaces de garantizar que las personas podrán vivir, desarrollarse y prosperar allí donde hayan nacido? Los países en vías de desarrollo piden acceso a las tecnologías. Uno de los grandes avances de la conferencia de Copenhague fue que los Estados Unidos acordaron, por primera vez, tener un programa de financiación al desarrollo de 10 años para facilitar que los países más pobres pudieran acceder a las tecnologías. Y además, era la condición para que dichos países accedieran a un acuerdo. Resulta muy difícil conseguir un acuerdo riguroso y serio entre los 192 estados de la ONU. Resultaba muy complicado porque no se trataba de 27 como en Unión Europea, no era como en la Guerra Fría, ni entre 3 grandes potencias como en Yalta. Hay 192 países que se tienen que poner de acuerdo para crear un mecanismo común que permita a Naciones Unidas o a la entidad responsable correspondiente ir a tu casa a ver qué pasa. Es un desafío a la soberanía nacional. Cuando hablamos de Washington, de Pekín o incluso de Brasilia, es difícil que acepten una inspección externa de sus asuntos internos. Obama no podía hacer nada hasta lograr que fuera aceptada la reforma sanitaria. Clinton intentó hacer lo siguiente: comprometerse en un tratado para demostrar que podía hacer algo y convencer luego al Senado. El método fue un fracaso absoluto. En los Estados Unidos no se puede violar la voluntad del Senado, la soberanía del Senado. Se sabía desde el principio que había que dejar a Obama tranquilo. Dejar que superara el obstáculo de la reforma sanitaria antes de que pudiera pasar a un programa sobre el clima con el que se pudiera comprometer a objetivos más ambiciosos. En la conferencia de Copenhague se llegó a un acuerdo de mínimos, una declaración de principios que resumía los compromisos de algunos países, pero sin llegar a un compromiso mundial. Los actores. Las dudas que precedieron a la ratificación del Protocolo de Kioto eran resultado de los intereses contradictorios de los diferentes países. Los países productores de petróleo y carbón preconizaban el inmovilismo. Rusia, Arabia Saudí o Sudán intentaban obtener derogaciones con la disculpa de que eran productores de energía. Los más hostiles fueron los países de la OPEP, evidentemente, porque era su negocio lo que estaba en juego. Se vio con mucha claridad en las negociaciones. Arabia Saudí estaba por el bloqueo. Poco después se les unió Sudán. Los combustibles fósiles son el negocio de los países productores de petróleo, así que no eran partidarios de un acuerdo internacional. Hicieron constar que haría falta un presupuesto enorme para transformar sus economías. Los dos líderes mundiales, Estados Unidos y China, son conscientes de lo preocupante de la situación medioambiental, pero se muestran reacios a comprometerse a reducciones importantes. A China le afecta de lleno el calentamiento climático. Está ya en situación de estrés hídrico, es decir, le falta agua. La desertificación avanza, tiene una población muy abundante a la que alimentar, a la que iluminar y desarrollar, y ven que la naturaleza está sufriendo mucho. Australia, Canadá, India y Brasil están lejos de respetar los objetivos de Kioto, pese a que la opinión pública se preocupa cada vez más del medio ambiente.
Frente a ellos están las víctimas del calentamiento climático, como los pequeños estados insulares de Oceanía, los países caribeños e incluso del Mediterráneo, como Malta y Chipre. A ellos se han unido algunos países del África subsahariana, Bangladesh y Bolivia, que piden a todos los países industrializados una reducción drástica de las emisiones de CO2. En los países en vías de desarrollo hay un bloque grande heredado de la descolonización que se llama G77 porque al principio había 77 países. Dentro de él hay un grupo llamado OASIS, siglas en inglés de Alianza de Pequeños Estados Insulares. Son 43. Y son particularmente activos porque si el nivel del agua sube, dichos estados desaparecerán. Las Maldivas dicen, vamos a proteger un cuarto de nuestro territorio y a abandonar los otros 3/4 a las olas. En las Maldivas hay 1.200 islotes que no se podrán salvar. Más amenazados que nadie por la subida del nivel del mar, las catástrofes climáticas y la desertización, protestan contra la irresponsabilidad de los países industrializados. Las poblaciones de algunos territorios están completamente desestabilizadas porque la agricultura se hunde, falta agua y las poblaciones se lanzan a los caminos. África genera el 4% de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero es el continente que más se verá afectado. Hasta ahora han contado con el apoyo de la Unión Europea, con Alemania a la cabeza. Países como Finlandia, Suecia o Dinamarca fueron los primeros en instaurar la tasa de carbono. Comprometida desde los años 90 con el esfuerzo medioambiental, la Unión Europea firmó en 2008 el paquete Energía-Clima, que es mucho más estricto que el Protocolo de Kioto. La Unión Europea es quien más en serio se ha tomado el Protocolo de Kioto y lo ha respetado. En la actualidad es la única que está en condiciones de respetar dichos compromisos. Debía reducir el 8% y en 2009, incluso a finales de 2008, había reducido un 6%. Así que es de esperar que en 2012 cumpla su compromiso. Japón, Noruega y la Unión Europea se han comprometido a reducir desde ahora hasta 2020 un 20% de las emisiones con respecto a las de 1990. Corea del Sur destina el 80% de su plan de inversiones a mejorar el medio ambiente. El biólogo alemán Ernst Haeckel inventó en 1866 la palabra ecología, que proviene de oikos, hábitat, y logos, ciencia. Los primeros movimientos ecologistas que aparecieron en Europa y los Estados Unidos en la década de 1960 criticaban la civilización industrial y los efectos nefastos de la sociedad de consumo. A finales de los años 60 se descubrieron los estragos del progreso. Se descubrió la contaminación. Se descubrió su impacto sobre la salud. En aquel momento nacieron los movimientos ecologistas de los países industrializados. Rápidamente se empezaron a preocupar no solo por la contaminación a nivel local, sino también por la contaminación global. En 1968 se pudo ver la Tierra, esa especie de bola azul con bandas blancas de nubes. Al verla desde el espacio, cambió para siempre nuestra relación afectiva, nuestra comprensión, nuestra relación con ella. Las grandes ONGs internacionales alertan regularmente con más o menos éxito a la opinión pública y a los políticos sobre las consecuencias medioambientales de la conducta irresponsable de los humanos. WWF, Greenpeace, Amigos de la Tierra, France Nature Environnement son algunas de ellas. En la década de 1970 aumentó su audiencia entre el gran público gracias a la difusión de publicaciones especializadas, pero sobre todo gracias a su entrada en la arena política. Los partidos ecologistas de Francia, Alemania y Escandinavia forman un grupo en el Parlamento Europeo. La Organización Meteorológica Mundial y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente crearon el GIEC en 1988.
nació de una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas que deseaba contar con los mejores consejos, con los mejores informes obtenidos mediante estudios científicos acerca de todos los aspectos del cambio climático. Interesaba todo lo relacionado con el clima, sus repercusiones y las posibles soluciones. Junto con Al Gore, recibió el Premio Nobel de la Paz en 2007. En mi opinión, si el GIEC recibió el Premio Nobel en 2007, fue porque el Comité del Nobel comprendió los lazos cada vez más estrechos que existen entre la protección del medio ambiente, la protección del clima en particular y la paz mundial. Un gas de efecto invernadero es un gas presente en la atmósfera terrestre que intercepta los rayos infrarrojos emitidos por la corteza terrestre. Hay gases de efecto invernadero como el vapor de agua, el protóxido de azote, el dióxido de carbono, el metano o el ozono que se encuentran de forma natural en la atmósfera. El efecto invernadero adicional se debe a la emisión de gases resultantes de la actividad humana, algunos de los cuales son los mismos que los de las emisiones naturales. Lo más grave es que el efecto invernadero se debe también a la emisión de gases artificiales que no están presentes de forma natural en la atmósfera. Los principales gases industriales son los halocarburos, que absorben mucho más rayos infrarrojos que el dióxido de carbono. Se utilizan en sistemas de climatización y refrigeración, pero también en la fabricación de espumas plásticas y componentes de ordenadores y teléfonos móviles. La velocidad de desaparición de un gas de efecto invernadero varía mucho de un gas a otro, y la permanencia en nuestra atmósfera es variable. La capacidad de recalentamiento de los gases PCG varía según su composición. Se mide tomando como referencia el CO2. Corresponde al peso de CO2 que haría falta para producir el mismo efecto invernadero que el gas estudiado. Por eso se habla de equivalente carbono. Hay una especie de contrapeso entre la duración de la vida, que es el elemento central, y lo que se llama el peligro, es decir, el calentamiento global. Los equivalentes carbono nos permiten comparar las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la actividad humana. Consecuencias. Con el Protocolo de Kioto, los países industrializados se comprometieron a reducir un 5,2% sus emisiones de gases de efecto invernadero antes de 2012. Cada país, dentro del protocolo, tiene lo que se llama una responsabilidad compartida, burden sharing, que le supone a título personal la reducción de emisiones. Para Europa es el 8% en 2012 con respecto a 1990. Europa está en camino de conseguirlo, al contrario que países como Canadá, que debían reducirlas un 8% y las han aumentado un 30%, o Japón, que ha aumentado un 16%. Australia, que ratificó el protocolo en 2007, no ha hecho recortes significativos, porque reducir los gases de efecto invernadero afecta a la economía de un país, requiere cambiar los métodos de producción y cambiar los hábitos de consumo. La Unión Europea está a punto de aprobar el examen de Kioto. Para conseguirlo, ha impuesto unas obligaciones a las industrias más contaminantes, unas 11.000, que son las que más energía consumen. Entre ellas están las cementeras, todas las industrias de energía, las centrales térmicas, las industrias del vidrio y las papeleras. Todas estas grandes estructuras, grandes consumidoras de energía, tienen una cuota de emisión y si la superan, tienen que pagar. Las industrias disponen así de una cuota que les permite contaminar, y si la rebasan, deben comprar a empresas no contaminantes la cuota que éstas no hayan utilizado. La otra posibilidad son los llamados mecanismos de flexibilidad, los MDL, mecanismos de desarrollo limpio. Si una gran industria papelera alemana o una gran planta química francesa ha excedido la cuota, debe comprar virginidad financiando un proyecto eólico o hidráulico en Brasil, en México, en Marruecos, en un país en vías de desarrollo. Las toneladas de CO2 que evite que se emitan en un país en vías de desarrollo se descontarán de su factura, pero a nosotros como ciudadanos no nos han pedido nada. Solo existe la tasa de carbono.
La tasa del carbono busca desanimar a los contaminadores, haciéndoles pagar por sus emisiones de CO2. Se aplica solo a los llamados combustibles fósiles, petróleo, gas y carbón, en función de las emisiones de CO2 que generen, y no afecta a las energías renovables ni a la electricidad. En la actualidad, emitir gas carbónico resulta gratis. Si se quiere disminuir esas emisiones, es necesario que se pague por una parte de ese gas carbónico. En todo caso, que nuestros sistemas de precios tengan en cuenta esas emisiones. Entre dos tecnologías, entre dos actividades, una que emite mucho gas carbónico y otra que emite poco o nada, la segunda debería contar con ventajas económicas. Hay que comprender que la valoración del cambio climático incluye también al funcionamiento de los precios y del mercado, y las tasas son la forma de expresarlo. Los esfuerzos concertados son posibles. La Unión Europea, por ejemplo, fomenta el uso de combustibles menos contaminantes y la aplicación de reglas más estrictas en sectores tales como la construcción. Y fomenta también la silvicultura para luchar contra la deforestación. Desarrolla también investigaciones en el campo de las energías verdes y ha puesto en marcha un programa educativo dirigido sobre todo a los más jóvenes. El reciclaje se ha convertido en una costumbre admitida por todos. Promueve también este tipo de acciones en el extranjero, en los países cuyos gobiernos no tienen los medios suficientes para llevar a cabo una política medioambiental. En Mali, por ejemplo, donde el desierto gana terreno a las tierras cultivables, el gobierno de la UE financia un programa de reforestación y riego, en la que la educación de la población ocupa una parte importante. Hay que comprender que no hay energías milagrosas. Necesitamos todas las energías que podamos encontrar. En Francia, la nuclear es una de ellas. Pese al protocolo de Kioto y sus compromisos para la reducción de los gases de efecto invernadero, en 2008 el Banco Mundial duplicó su financiación a los combustibles fósiles y dedicó solo el 16% de sus inversiones en energías renovables. El Banco Europeo de Inversión, por su parte, ha invertido 4 veces más en combustibles fósiles que en la energía solar, la eólica y la biomasa juntas. Esto pone de manifiesto la incoherencia de ciertos jefes de Estado, que ponen en práctica políticas contrarias a los acuerdos firmados en Kioto. A largo plazo, las energías renovables son las únicas válidas. No hay otra opción, porque los combustibles fósiles, e incluso los de fusión, como el uranio, existen en la Tierra en cantidades limitadas. ¿Sabía usted que en una hora la Tierra recibe del Sol la energía equivalente a la consumida por todas las actividades humanas durante un año? El problema más difícil de resolver no es el de los edificios, no son sus calefacciones, ni siquiera la electricidad, son los carburantes. La última gota de petróleo, la última tonelada de carbono, la emitirá un avión. El GIEC afirma que la concentración actual de CO2 es la más elevada de los últimos 650.000 años. Este fuerte aumento llevará consigo, sin duda alguna, un cambio climático de consecuencias múltiples. Por supuesto que ha habido otros ciclos de cambio de temperatura de 2, 3, 4 grados, pero en periodos de 300, 400 años o incluso milenios. Ahora hablamos de una subida de las temperaturas como mínimo de 2, 5 o 6 grados en 100 años. La mayoría de los científicos están de acuerdo en predecir un aumento del nivel del agua, que al calentarse ocupará más volumen debido al efecto de la dilatación térmica. Habrá que añadir, además, el agua procedente de la fundición de los glaciares. Algunos países formados por islas están ya en peligro de desaparecer. Los habitantes de Tuvalu, por ejemplo, negocian su acogida en Nueva Zelanda. La elevación del nivel del agua afectará a todos los países que tienen costa. Un ejemplo, la Camargue, en Francia, corre riesgo de verse afectada gravemente por la subida del nivel del mar. La ola de calor de 2003 mató en Francia a 15.000 personas en pocas semanas. A finales de siglo, un verano como el de 2003 nos parecerá un verano fresco, porque a partir de mitad de siglo se espera que un año de cada 2 sea tan cálido como aquel. Los efectos sobre la salud y los recursos hídricos para la agricultura o la elevación del nivel del mar van a afectar a todos los países y, por supuesto, a Francia. Las lluvias van a aumentar en latitudes elevadas y a disminuir en regiones ya secas,
aumentando probablemente los conflictos por acceso al agua. En Bangladesh, después de las inundaciones de 2005, los isleños de Bola abandonaron sus islas para hacinarse en barrios de chabolas de Dhaka. Además del gran aumento de emisiones de CO2 a la atmósfera, durante los últimos 30 años se ha destruido el 80% de los bosques que absorben el CO2, sobre todo en la Amazonía, África ecuatorial y el sudeste asiático. Cada año se arrasan cerca de 10 millones de hectáreas. Las explotaciones mineras del oro, los diamantes, el estaño, la bauxita, el uranio y el hierro tienen una gran responsabilidad en la deforestación. El 40% del carbono terrestre está almacenado en los bosques. Cuando se tala uno, el carbono almacenado se libera a la atmósfera, aumentando el efecto invernadero. Además, la deforestación vuelve estériles a los terrenos y genera deslizamientos de tierra y desertización. Los desiertos aumentan en regiones que son ya muy pobres. La vegetación, devorada poco a poco por la arena, deja de brotar y no sujeta la tierra, que se hunde. En Mali, el desierto lleva 25 años creciendo, sobre todo en el norte del país, en la región de Calles, donde los ganaderos fulani se han visto obligados a emigrar para subsistir. Los ecosistemas se verán modificados por las inundaciones, las sequías, los incendios, la acidificación de los océanos, el empobrecimiento del suelo y la sobreexplotación de los recursos. El incremento, aunque sea solo de entre 1,5 grados y 2,5 grados de la temperatura media global, colocaría en riesgo de extinción al 20 o al 30% de las especies vegetales y animales conocidas del planeta. Cientos de especies han empezado ya a desaparecer y se teme que aparecerán epidemias contagiosas para los humanos en los entornos transformados cuyas condiciones de higiene se van a deteriorar. El cambio climático perturba a todo el equilibrio medioambiental. Se trata de un auténtico círculo vicioso, porque cada desequilibrio genera otro más. La humanidad se encuentra en una encrucijada. Frente a la grave amenaza que constituyen los desarreglos climáticos, lo que corresponde es cambiar urgente y profundamente los métodos de consumo y producción. La negociación climática es seguramente la primera gran negociación norte-sur desde la descolonización. Estamos ante una estrategia de bloques. Estamos casi en una situación de enfrentamiento entre los dos. Yo diría que todos los temas, todos los resentimientos, todos los conflictos vuelven a aparecer en la negociación sobre el clima. Lo que tenemos delante es la necesidad imperiosa de solidaridad entre humanos. Se compite por el agua, los alimentos, la energía y las materias primas. El cambio climático ha desplazado a millones de personas. Esto es el motor de grandes conflictos, más allá de las buenas o malas intenciones de los humanos. Además, tenemos en el planeta más medios de destrucción, más armas terroríficas de las que ha habido en toda la historia. Hay que hacer todo lo posible porque el siglo XXI sea pacífico o lo vamos a pasar muy, muy mal. No heredamos la tierra de nuestros antepasados, la tomamos prestada de nuestros hijos. Antoine de Saint-Exupéry. Resumen. La revolución industrial que comenzó en Gran Bretaña a finales del siglo XVIII transformó la sociedad agrícola en sociedad industrial. En 1895, el científico sueco Svan Arrhenius nos reveló que la cantidad de CO2 presente en la atmósfera influye en la temperatura terrestre. Las actividades humanas, al multiplicar por 2 la cantidad de CO2, harían subir la temperatura de la Tierra en 5 grados. Desde 1950, inicio del periodo de crecimiento económico llamado los 30 gloriosos, el consumo de combustibles fósiles ha hecho aumentar de forma considerable las emisiones de CO2 a la atmósfera.
Las investigaciones realizadas a partir de los años 40 permitieron al físico norteamericano Gilbert Plus afirmar con seguridad en 1957 que el efecto invernadero adicional comportaba un calentamiento climático. En 1988, alertadas por el G7 de la necesidad urgente de reducir las emisiones de CO2, Naciones Unidas creó el GIEC. En él se denuncia el calentamiento climático generado por el hombre. En 1989 se creó el Fondo para el Medio Ambiente Mundial para permitir a los países en vías de desarrollo proteger su entorno. En mayo del 89, siguiendo una iniciativa de Francia, Países Bajos y Noruega, 24 países se comprometieron a luchar contra el efecto invernadero y a estabilizar sus emisiones de gas. En junio del 92, la Cumbre de Río, también llamada Cumbre de la Tierra, culminó con la firma del Convenio Climático. Dicho convenio tiene como objetivo estabilizar las emisiones en un nivel que impida cualquier perturbación del hombre sobre el clima en un plazo razonable. En el 95 comenzaron las negociaciones para obtener de los países industrializados compromisos medibles para la reducción de sus emisiones. Esta decisión, primer paso hacia el Protocolo de Kioto, tomó el nombre de Mandato de Berlín. Los países divididos trataron de ponerse de acuerdo. Buenos Aires en el 98, Bonn en el 99 y La Haya en 2000 acogieron conferencias sobre la situación climática y mostraron estadísticas preocupantes. En el informe anual del secretario de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático aparecía una encuesta realizada entre los 41 países más contaminantes. 34 de ellos habían aumentado sus emisiones entre 2000 y 2004. Entre ellos está el mayor productor de gases de efecto invernadero, los Estados Unidos. En 2004, la aceptación de Rusia a firmar un acuerdo permitió que se cumplieran las condiciones para la puesta en marcha del Protocolo de Kioto, algo que ocurrió finalmente en 2005. Los países firmantes deben respetar hasta 2012 sus compromisos en lo referente a emisiones de gases de efecto invernadero y pagan un impuesto si sobrepasan sus cuotas. Es el principio de pagar por contaminar. Había que firmar un nuevo acuerdo para prolongar más allá de 2012 el Protocolo de Kioto. El acuerdo se tomó en la Conferencia de Copenhague de 2009. Ich bin ein Berliner. Power that pertains everything. I have a dream. Power that pertains everything. I have a dream.